decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Ramón, buen día. Muy buen día, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá. Bueno, ¿y cómo analiza lo que ha ocurrido el domingo? Una sorpresa política. Primero que todo, una sorpresa política que sorprendió a los propios principalmente, porque también hay que tomar que a las 19:50 Franco ya tenía un dato de que estaban muy bien en las provincias, en el interior, y que había una remontada muy fuerte en provincia de Buenos Aires. Franco confirma, rechequea esto para comunicárselo al presidente antes de que tenga este dato. Es reconfirmado el dato y ahí se empieza a abrir el abanico. Empieza que a las 21:10, minutos antes que hable Guillermo Franco, ya titulaba en los principales medios nacionales, los principales portales, los principales streaming que trabajaron muy fuertemente a nivel nacional, provincial y nacional, ya tenían ese dato de que había pasado algo, que se había dado vuelta a la taba, sin una explicación fehaciente que uno podía decir. Apelar a esto en este momento los toma de sorpresa, tanto al oficialismo, y ni que hablar cómo lo toma a la oposición, o a ese mosaicismo de oposición que recién estábamos charlando, y decíamos que si bien la opción de que 4 de cada 10 argentinos hayan optado por el modelo económico de Javier Milei, también del otro lado ves que hay 6 de cada 10 argentinos de que no encuentran una referencia por dónde canalizar su voto y queda totalmente disperso, consolidándose. A ver, el peronismo ponía en juego 46 bancas y logró 46, no perdió nada, no creció. En Buenos Aires sí no fueron a votarlo un poco más de 250.000 electores que sí habían participado en septiembre. En Buenos Aires, ¿por qué también perdieron? Empiezan a surgir elementos para tomar y considerar por qué se motivó esta sorpresa y que nadie pudo preverla o anticiparla o estar atento a estos resultados. Y de pronto dicen, bueno, es que hay que encontrarle un efecto en septiembre, en los resultados del 7 de septiembre, ahí se puede tomar un resultado, decir, ese 7 de septiembre el resultado terminó despertando que el peronismo en provincia de Buenos Aires, organizado, traccionó con los intendentes, los distintos actores, traccionó y terminó generando una elección con 14 puntos de diferencia para el oficialismo nacional que encabezaba La Libertad Avanza. Ese festejo que hubo de que mirá lo que pudo hacer el peronismo sin título de ponerle un título a nadie, quién estuvo atrás de la estrategia, sino que el peronismo atrás, Fuerza Patria, no el peronismo, logró 14 puntos de diferencia y había despertado a un peronismo que estaba ahí, Entonces también despertó, el acto refractario fue que termina despertando al antiperonismo. Y si uno considera al antiperonismo, hay que entenderlo que es un actor social de la Argentina, o también ponerle el título de que es la identidad nacional que más peso político tiene, y sobre todo el no peronismo, el antiperonismo. La identidad nacional antiperonista la podemos encontrar en lo que es el ideario del conservadurismo, de los conservadores. Entonces están dispersos ahí. Ese espacio político conservador de derecha hoy queda a manos del mileísmo. Pudo concentrar todo ese espacio que ha trabajado, que hay que tener en cuenta de que, primero, que el peronismo a nivel nacional viene de perder las últimas 5 elecciones de medio término. Sí. Diciendo, volvió a perder el peronismo. Sí, vuelve a perder, pero viene perdiendo hace 5 elecciones de medio término. No viene teniendo buena performance. Lo que sí viene teniendo una buena performance es que cada vez que la derecha se organiza y el peronismo está desorganizado, la performance política beneficia claramente al espacio antiperonista, que salieron en masa a votar, se levantaron y salieron a decidir apoyar el voto para que no gane su rival histórico.
rival histórico que puede estar encabezado a una persona, a un tipo de política, a algo del espectro del peronismo, que los antiperonistas son refractarios a dicho, a una figura política, a una forma de hacer política. La cuestión es que el antiperonismo se despierta, provoca esto, que terminó irrumpiendo el dato del domingo, en que se había superado por un punto al peronismo en provincia de Buenos Aires. La otra performance que uno puede también analizar de cómo trabaja ese número conservador que opera en el ideario argentino es el resultado en San Luis, cómo está abroquelado el voto conservador, a donde no hay una figura, sino hay una identidad superior a la figura política que puede encarnar el voto. Sea de donde sea. Sea de donde sea. Es el ideario político, es lo que se puede evidenciar, porque esto va a dejar para analizar y para tomar datos de tratar de entender sociológicamente qué es lo que ocurrió con este movimiento telúrico, con esta remontada y con la performance que tuvo a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. El mileísmo consolidándose, absorbiendo todo el espacio de la derecha, donde la coalición cívica está a punto de desaparecer. El PRO ya no es nada, de hecho, hay figuras que eran del PRO, que estaban con Larreta, que hoy son libertarios, y figuras que eran del PRO de Patricia Bullrich, que hoy se llaman bullrichistas libertarios. El libertarismo se está comiendo todo eso, no le está dejando espacio a nadie, está consolidando ese espacio político, sí. Lo consolida Milei claramente. Ajá. Respecto de lo que dijiste del comportamiento del electorado de San Luis, me hizo acordar a una conversación muy interesante que tuve una vez con una persona importante, y él me decía, ¿no será que hablábamos de los triunfos de Rodríguez Sá, ¿no? Y él me dice, bueno, pero no es el único lugar en la Argentina, me dice este historiador, en el que el pueblo vota los oficialismos, ¿no? Y a mí me quedó eso. Claro. No, se ha visto y se ve cómo se sostiene. También hay que ver cómo opera el miedo, porque el miedo es un factor manipulable que opera hace años, hace décadas, en las elecciones políticas, principalmente de las democracias occidentales, de que también hubo una participación muy fuerte por Estados Unidos, por Donald Trump, de mandar un mensaje, y de aquello, hay que recordar el voto platita del 95 con Menem, que las personas, por más que la situación estaba muy mal económicamente, el desempleo, el cierre de fábricas, estaba la opción de las cuotas, se compraban autos en cuota, lo que quería se compraba en cuota. Entonces la gente, por miedo a perder las cuotas, prefirió sostener el modelo económico. La gente hoy, el ciudadano, lo que están buscando entender, aquellos que salieron a votar, dijeron, no, preferimos esta estabilidad que nos está demostrando el gobierno en términos de inflación, a perderlo y que venga lo anterior, y lo anterior es el espacio inmediato, el pasado inmediato del gobierno de Alberto Fernández, donde llegó a haber 200% de inflación, y dice, no quiero volver a ese pasado, prefiero este presente, seguir sufriendo, pero por lo menos tengo esta estabilidad que me está mostrando el gobierno, sabiendo que todas las condiciones macroeconómicas están en rojo. Uh-huh. Entendiendo que si el presidente de Estados Unidos, que realmente tiene una influencia no solamente por las redes sociales, sino comunicacionalmente, operó que los argentinos terminen no molestándose por quién tienen que votar en una intromisión de la política de Estados Unidos en la política doméstica argentina. Uh-huh. Lo toman y cómo se celebra eso. Entonces hay que ver que hay un 40% que viene votando de esta manera, que si uno toma la suma del 2003, que toma Carlos Saúl Menem y Ricardo López Murphy, es un 40%. 40, algo, un poquito. Si uno toma la elección del peor momento del PRO en el 2019, los que no querían cambiar y volver al pasado y decían, no, vamos a validar a este modelo,
también hay un 40,8%. Y a Javier Milei vuelve a votarlo un 40%, y ese 40%, como lo dice Alfredo Serrano Mansilla, es un 40% fiel. Ajá. Que se mantiene fiel a que no gane el adversario político de distintas maneras que opere en contra de él. Prefiero votar y quedarme acá. ¿Qué pasa con el otro 60%? Termina demostrado de que las avenidas del medio no existen, no pueden funcionar en esta estructura de sistema político que tiene Argentina, donde si se consolida la polarización, lo que queda al resto es un descarte. Es decir, que este frente conformado por los gobernadores es más bien una cuestión, una ilusión. Y terminaron, en vez de terminar con un sello como Provincias Unidas, terminaron con un sello que es Provincias Hundidas, porque no solamente Corrientes pudo ganar y mantener el propio sello, pero los demás, La Rioja, Schiaretti en Córdoba, Puyaro en Santa Fe, las performances que han tenido en las elecciones frente al oficialismo nacional, después cuando convalidan y lo ofrecen los mismos legisladores para que acompañen, terminaron siendo provincias hundidas. Y el ejemplo también fue de acá. De hecho, ellos esperaban, tenían que el buen resultado era poder obtener cerca de 10% a nivel nacional, como le fue a Florencio Randazzo en Buenos Aires, que quedó fuera. Esto altera, cambia la agenda política. Si uno analiza la agenda política de hace una semana en la situación en la que estaba llegando el gobierno, pidiendo un rescate, una ayuda financiera al Tesoro de Estados Unidos, y analiza hoy la agenda, hoy la tiene copada, vuelve a retomar y manejar la agenda política. Y a propósito de esto, discúlpame si me extiendo demasiado. No, por favor. A propósito de esto, el presidente de la Nación ha dicho ayer que él va a conformar el nuevo gabinete según cómo arregle con los distintos sectores con los que debe negociar en el Congreso para obtener la sanción de las leyes de reforma que, bueno, varias de las cuales anticipó en la misma Comisión de Presupuesto Alejandro Cacase los otros días. ¿Irá a cumplir efectivamente el presidente con ese rol de negociar más políticamente para obtener los apoyos? ¿Tratará de barrerlos a todos? ¿Cómo será? La elección termina de demostrar de que se convalida el ajuste. Ya no pasa de ser una hipótesis, es algo real. Se está convalidando el ajuste del modelo económico de Javier Milei. Por lo tanto, Javier Milei se pone frente a los gobernadores en una nueva situación donde él no ha quedado debilitado en lo que es un plebiscito a su gestión de los primeros 2 años de gobierno. El plebiscito a su gestión en estos 2 años de gobierno ha demostrado de que se plebiscita positivamente. Por lo tanto, puede enfrentar a los gobernadores, sentarlos a la mesa, reciclar, reformular el Pacto de Mayo y hacer un nuevo Pacto de Mayo, un nuevo entendimiento, donde les va a someter a distintas acciones a las provincias, porque él entiende, y lo ha demostrado en estos 2 años, de que el que manda es él, de que poco más quisiera cerrar el Congreso. Ahora, va a empezar a tratar, o debería empezar a tratar, a la Cámara de Representantes de la Nación, tanto legisladores, senadores y diputados, dejar de ser el nido de rata, porque ahora pasa a tener entre los aliados son 122 miembros lo que va a tener a su favor de arranque con sus aliados, con un poco de radicales, los del PRO y los que va a sumar él. Tiene un nuevo, ¿qué nos va a preparar para presentar estas nuevas reformas de segunda generación en mismo diciembre? Porque en diciembre puede operar ya con la nueva conformación. Claro. Y no solamente esperar al inicio del 1 de marzo del 2026. Claro, llama extraordinaria y tiene cómo hacerlo. Exacto, porque acaba de recibir de que se le convalide el ajuste. Entonces tengo las herramientas para llevar adelante las reformas que antes no hicieron y que yo sí quiero hacer, en este caso las reformas que le plantea principalmente Sturzenegger y su equipo. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ramón Estrada y el análisis político, todos los martes y jueves en Nada Secreto.